Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Ginecología Mijangos. A petición de varios alumnos y exalumnos, particularmente del doctor Francisco Palmeros, que me hace favor de asistir con la cámara, vamos a empezar a grabar unos videos de técnicas quirúrgicas, porque como bien me dice él, yo sí he detectado ya con anterioridad alguna confusión en cuanto a algunas de las principales técnicas quirúrgicas. Y entonces hoy vamos a empezar con, diríamos, sobre lo que trabaja un ginecólogo, que es el abdomen, el abdomen y la pelvis femenina, y empezaríamos a hablar de la laparotomía. Entonces, laparotomía, con frecuencia les decía, se confunden algunos alumnos y confunden la laparotomía con la laparoscopía. Son dos cosas diferentes. Laparotomía es abrir el abdomen mediante una incisión, lo que vulgarmente le llamamos cirugía abierta, en contraposición a lo que es la laparoscopía, que es uno de los procedimientos de cirugía de mínima invasión, en la cual se insufla el abdomen, la cavidad abdominal con gas, y luego se accede con un laparoscopio, que es un tubo con luz, para visualizar los órganos internos del abdomen, y luego realizar procedimientos. Hoy no vamos a hablar de laparoscopía, pero sí quise hacer mención a la diferencia fundamental de laparotomía y laparoscopía. Entonces, laparotomía lo definiríamos así de sencillo como la operación, la intervención quirúrgica en la que nosotros, mediante una incisión, accedemos a la cavidad abdominal. Accedemos a la cavidad abdominal. Entender que el abdomen no solo es la cavidad abdominal. El abdomen incluye partes que son extraperitoneales, por ejemplo, el espacio de Retzius en la vejiga, cerca de la vejiga, y los espacios por los donde discurre el uretero. Entonces, si por ejemplo yo hago una incisión para acceder al uretero sin entrar a la cavidad abdominal, esa no es una laparotomía. La laparotomía, vuelvo a decir, es en la que nosotros accedemos a la cavidad abdominal. Todo procedimiento en el que yo entro a la cavidad abdominal es una laparotomía. Todos. Pero nosotros habitualmente lo utilizamos cuando le agregamos este apellido, que es exploradora. ¿Qué es una laparotomía exploradora? Pues es, como su nombre lo indica, es que yo quiero explorar quirúrgicamente el abdomen porque no estoy totalmente seguro de mi diagnóstico. Entonces, un niño de 12 años tiene dolor abdominal, sintomatología típica, no estoy seguro que sea apendicitis, pero yo digo, lo tengo que explorar, porque no tiene ruidos intestinales, porque tiene abdomen agudo, tiene vientre en madera, etcétera, porque los leucos están hasta el techo, entonces digo, tengo que operarlo. Entonces la opero y entonces yo voy a poner en mi operación planeada, voy a poner laparotomía explorador. Y como mi diagnóstico preoperatorio, voy a poner abdomen agudo o dolor abdominal en estudio. Lo opero y ya cuando accedo a la cavidad abdominal mediante mi laparotomía, voy a detectar, por ejemplo, que sí efectivamente es una apendicitis aguda. Incluso les diría en estado supurativo, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer ya mi técnica quirúrgica, que es una apendicectomía. Voy a resecar el apéndice, voy a asear adecuadamente, voy a poner drenajes por contrabertura, etcétera. Voy a cerrar la pared abdominal y luego en mi diagnóstico postoperatorio yo voy a poner apendicitis aguda postoperado de apendicectomía. Ya no voy a poner laparotomía porque yo empecé como una laparotomía, pero al final fue una apendicectomía. Entonces, en operación realizada, yo voy a poner apendicectomía. Pero, vuelvo a insistir que todas las operaciones que nosotros hacemos en el abdomen, entramos a través de una laparotomía. Incluso una cesárea. Para hacer una cesárea, yo hago una laparotomía, visualizo el útero, hago una histerotomía, abro el útero, saco al bebé, la placenta, limpio el útero, cierro el útero y luego cierro el abdomen. Pero yo ingresé a través de una laparotomía. Yo no le llamo, en una cesárea no le llamo laparotomía. ¿Por qué? Pues porque yo sé que lo que voy a hacer adentro es una histerotomía, voy a extraer un bebé, etcétera, etcétera. Por eso, pues, ¿cómo la programo? Pues como una cesárea. No la programo como laparotomía, explorador y cesárea. Pues no, porque sí sé lo que voy a hacer adentro. Bueno, entonces, ya que les quedó claro que es una laparotomía, ahora vamos a ver
las incisiones más comunes para una laparotomía. Por ejemplo, aquí vamos a describir los rebordes costales, apéndices sifoides, ombligo, y aquí está el borde superior del pubis. Entonces, las más comunes pues, sería una incisión media supraumbilical, una incisión media infraumbilical, se entiende perfectamente lo que estamos diciendo, una incisión paramedia subcostal, una incisión subcostal, por ejemplo, habitualmente se hace para explorar el área hepática y probablemente para hacer una colestectomía. Esta, pues para lo que quieran trabajar en el abdomen superior, por ejemplo, una operación de Nissen, la funduplicación de la cámara gástrica, para operar el píloro, para explorar el vaso, etc. Y también, obviamente, esta incisión media supraumbilical, pues nos da una capacidad para visualizar perfectamente todo el abdomen superior. La incisión media infraumbilical, pues obviamente es de más uso cuando estamos operando el abdomen inferior y el hueco pélvico, muy útil, por ejemplo, para nosotros los ginecólogos. Y en ocasiones, cuando hay pacientes de extrema gravedad, por ejemplo, en traumatismos tóraco-abdominales y en los que se sospecha un sangrado masivo, por ejemplo, llega a suceder que hacemos una incisión supra-peri-infraumbilical. O sea, literalmente abrimos todo el abdomen porque lo que queremos es visualizar todo el abdomen. No perder el tiempo no visualizando adecuadamente el área. También hay otra incisión de uso frecuente en ginecología, que es una incisión transversa suprapúbica. Y aquí podemos describir una variedad de técnicas muy grandes, como la de Pfannstiel, la de Madlener. Hay varias técnicas, pero esta describiríamos que así son las más comunes. También podría ser una incisión paramedia infraumbilical. Hay otras incisiones especiales, por ejemplo, hay una incisión de J. de Gibson, que la utilizan los urólogos para operar la vejiga, por ejemplo. Hay una cantidad muy variada de accesos en la cavidad abdominal. Entonces, esos son los tipos de incisión más comunes en la laparotomía. Y ahora vamos, para terminar, por hablar los planos que nosotros vamos a incidir cuando entramos a la cavidad abdominal. Entonces, esto es importante porque pues el que ayuda debe conocer la técnica quirúrgica que se va a realizar. Es decir, no debe estar preparado fortuitamente o aleatoriamente, sino debe saber lo que el médico, el cirujano está realizando para poderle ayudar adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son los planos? Pues, en primer lugar, piel, obviamente. Luego viene el tejido celular subcutáneo, que obviamente dependerá de qué tan obeso o sobrepeso tenga el paciente. Pues será un tejido celuloadiposo de muy diversas condiciones, de muy diversas dimensiones. Luego viene la fascia aponeurótica. Voy a describir la incisión en la línea media, ¿no? Entonces sería la fascia aponeurótica de los músculos rectos abdominales anteriores. Entonces ahí está. Luego viene el músculo, que habitualmente el músculo cuando lo hacemos en la línea media no se corta, sino más se divulsiona, se separa y no tenemos necesidad de cortarlo. Luego vendrá la fascia aponeurótica posterior, que es más delgada y que a veces es inconstante y no la logramos ver. Luego viene la grasa preperitoneal, que es como su nombre lo indica, lo que va antes del peritoneo. Luego ya viene el peritoneo, y una vez que nosotros cortamos el peritoneo, pues obviamente ya estamos en la cavidad abdominal. Aquí ya están las asas intestinales y las estructuras del abdomen. Entonces esto es lo que yo abro para acceder a la cavidad abdominal. Ahora, dependiendo de la urgencia de la cirugía, por ejemplo, una laparotomía exploradora por trauma abdominal con una sangrado masivo, pues es obvio que probablemente esto que yo les estoy describiendo accedo en 20 segundos, porque nos interesa la rapidez. Pero si nosotros no tenemos esa inmediatez de hacerlo tan rápido, pues obviamente yo debo respetar la disección de los planos
en forma muy puntual, porque en la forma en la que yo entro al abdomen es como me va a ayudar a cuando yo salga. Cuando yo termino mi cirugía y voy a empezar a cerrar la pared abdominal, pues obviamente si yo disequé adecuadamente los planos, cuando yo vaya de regreso, cuando yo vaya suturando de adentro hacia afuera, es el peritoneo, fascias, músculo, etcétera, pues lo voy a hacer con una mayor pulcritud y una mayor eficiencia. Entonces, de todas estas estructuras, las que son fundamentales que queden perfectamente bien suturadas son las fascias y el músculo, porque es lo que le da resistencia y es lo que le da tono al abdomen, es lo que hace que no haya hernias, pues. Entonces, si yo no suturo adecuadamente la fascia, y el problema es inmediato, pues se va a hacer se va a eviscerar el paciente. Se va a eviscerar literalmente, se va a abrir la herida y se van a salir los intestinos, se va a salir el contenido abdominal. Porque las otras porciones que se suturan, por ejemplo, son el peritoneo, que hoy muchos cirujanos ya no lo suturan. Hay quienes sí todavía lo suturamos, hay controversia, pero la tendencia es en general a decir que el peritoneo cierra solo y no tiene una razón súper importante el suturarlo. Pero digo, normalmente suturamos peritoneo, luego las fascias aponeuróticas y el músculo, que esas, vuelvo a repetir, eso es fundamental, es lo más importante de la sutura de la pared abdominal. Luego suturamos el tejido celular subcutáneo con el objeto de no dejar espacios muertos. Y luego habitualmente suturamos la piel, porque aquí preferimos en la piel aplicar puntos subdérmicos que son más estéticos. Pero si, por ejemplo, yo quiero suturar la piel con todo y el celular subcutáneo con puntos tipo colchonero, puntos de Sarnoff o tipo colchonero, pues no necesitaría hacerlo por separado y es un solo plano. Pero estéticamente no se ve bien. Entonces, normalmente aquí, como el celular subcutáneo no es un tejido que sea tan importante cerrarlo meticulosamente, normalmente uno pone puntos separados, aquí invertidos o separados, 3 o 4 dependiendo del tamaño de la incisión, 5 o 6, y ya, es para cooptar, para quitar los espacios muertos. Y lo mismo el peritoneo para nada es una sutura de sujeción y que dé firmeza, entonces normalmente lo ponemos un continuo y listo, queda cerrado. Pero les decía, lo más importante es el cierre de la fascia aponeurótica, porque les decía, puede haber una evisceración y si la complicación de la mala sutura de la fascia no se da en forma inmediata, lo que va a haber es una hernia posincisional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí donde está la cicatriz de la laparotomía se hace una bola, una hernia. ¿Por qué? Porque en ese lugar la fascia aponeurótica no quedó bien cerrada y está protruyendo el contenido abdominal a través de la pared abdominal. Voy a recalcar esto de la fascia aponeurótica porque precisamente para que no haya evisceraciones y para que no haya hernias posincisionales, de todos los factores de riesgo que puede haber, lo más importante es cómo se sutura la fascia aponeurótica. ¿Qué otros factores de riesgo hay para las hernias posincisionales y para las evisceraciones? Pues obviamente anestesia general. El utilizar anestesia general aumenta el riesgo, obesidad, que sean fumadoras, infecciones, si hay una infección intraabdominal del tipo que sea, obviamente eso aumenta la probabilidad de. Y luego, siempre ha habido controversia en cuanto a qué tipo de sutura utilizar y qué técnica de sutura utilizar. Lo más importante de todo es lo que voy a describir a continuación, y es que nosotros, al tomar la herida, tomemos una buena cantidad de fascia aponeurótica. Entonces, si ustedes están imaginando, aquí está la piel, aquí estoy dibujando la grasa. Aquí imaginen ustedes que está la orilla de la fascia aponeurótica y aquí adentro está el músculo. Entonces yo debo primero, la fascia aponeurótica me debo amarrar arriba del vértice de la incisión, no dejar ningún espacio. Ahí me suturo, ahí doy mi primer punto y luego voy a continuar acá
Pero aquí punto muy importante es que debo tomar por lo menos 1 centímetro de profundidad sobre el borde de la herida, de la fascia aponeurótica. Aquí está la orilla de la fascia, y entonces yo estoy dándola a 1 centímetro. Y aquí yo puedo poner continuo. No se recomienda el anclado porque el anclado provoca más isquemia y por lo tanto una proclividad a las infecciones o incluso a los hematomas. Pero yo debo tomar esta buena cantidad de aponeurosis sin celular subcutáneo y tampoco sin músculo. Debo tomar pura fascia aponeurótica. Usualmente lo que utilizamos más hoy es el ácido poliglicólico, el llamado, que es marca registrada, el llamado Vicril o el Dexon Plus, que son materiales reabsorbibles de relativamente largo plazo. La fascia aponeurótica tarda más en cicatrizar, de todos los elementos es el que tarda más en cicatrizar, y la potencia tensil del ácido poliglicólico es largo, es de más de 3 semanas. Entonces todo ese tiempo va a estar perfectamente unida las fascias aponeuróticas y va a garantizar la probabilidad baja, muy baja, de que haya hernias postincisionales. Entonces eso es lo importante, porque luego antes decían, no, debes suturarla con puntos separados, con puntos en cruz. Lo más importante es que dejes un espacio de por lo menos 1 centímetro hacia adentro del borde de la fascia aponeurótica. De ahí en fuera, lo que les decía, tanto el peritoneo como la grasa y la piel son secundarios, son importantes, como ya dije parcialmente hace un momento, por cuestiones estéticas, pero lo más importante es la fascia aponeurótica. Y es todo lo que tendríamos que comentar de este primer video acerca de técnicas quirúrgicas, específicamente acerca de la parotomía. Quedan como siempre mis puntos de contacto a su disposición. Ya saben, Ginecología Mijangos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y mi celular para cualquier duda o aclaración, 22 22 65 07 45. Hasta la vista.